Hola chiquillos, acá estamos otra vez. Bueno, en este video lo que vamos a hacer es revisar la última actividad que les envié, ¿ya? Así que veamos si avanza. Objetivo: comprender los conceptos de identidad personal, histórica y cultural. En la primera actividad tenía que leer unos cómics y responder a las preguntas planteadas. Primer cómics entonces, ¿qué dice? ¡Wow, abuelo! ¿Te has leído todos estos libros? Todos. Les he dedicado mi vida. He estudiado muy a fondo quiénes fueron los egipcios, los persas, los griegos, los etruscos, los romanos, y también quiénes fueron los mayas, los aztecas, los incas. ¿Y nosotros, abuelo? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Y el abuelo? En la biblioteca, llorando. Ese es el primero. El segundo, tenemos a Mafalda entonces leyendo el diccionario y se va la palabra democracia. ¿Qué lee? Dice: democracia, del griego demos, pueblo, y kratos, autoridad, gobierno en el que el pueblo ejerce la soberanía. Bueno, y ahí las viñetas siguientes lo único que hace es reírse durante todo el día. ¿Ya? Veamos las preguntas. ¿Por qué podemos afirmar que en ambos cómics predomina un estilo de humor irónico? Veamos, recordemos definición. Una de las definiciones de ironía dice: burla fina y disimulada. Bueno, acá tenemos claramente una burla ya fina y disimulada, porque contrapone. En ambos cómics encontramos una contraposición de lo que se dice o lo que se pretendía cuando se dijo algo, ¿cierto? Con el resultado. Revisemos. En el primer cómic se contrapone la sabiduría que ostenta el abuelo frente al niño que como tal es neófito en el ámbito del conocimiento. Ya no sabe mucho, sabe mucho menos que el abuelo. Entonces, ¿qué hace el abuelo? Empieza a decir todo lo que él conoce, todo lo que él sabe. ¿Y qué hace el niño? Le pregunta lo que él tendría que haberse preguntado en un principio. Lo primero, lo más básico. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Ya? Y por eso entonces tenemos este choque y esta contraposición. El abuelo se da cuenta que puede saber mucho de lo que hay afuera, pero no de lo que lo rodea directamente. Número 2. El significado de la palabra democracia en sí no es gracioso, ¿cierto? De hecho, no, es bastante serio. Pero en el contexto que lo relaciona Mafalda, que seguramente tiene que ver con su propio espacio social, ¿cierto? ¿Ya? Se subentiende que es un chiste el hecho de que el pueblo ejerza algún tipo de soberanía, porque la verdad no es así, o por lo menos eso no se nota en la sociedad en la que ella se desarrolla, que podríamos compararla con la nuestra, claro está. Ya, entonces por eso encontramos un humor irónico. Número 2. ¿Cuál es el tipo de identidad al que aluden las ideas planteadas en cada cómic? Veamos en el primero. En el primero encontramos una identidad personal. Identidad personal porque el abuelo, no sé si basa, pero sí una parte importante de su identidad está en aprender. Aprender, conocer, saber mucho acerca de las cosas. ¿Ya? Pero eso está dado por una identidad cultural que te indica que saber mucho acerca de otras cosas es bueno. Te hace ser una persona importante. Pero la misma cultura que no te incentiva a conocerte a ti mismo, ¿ya? Vivir fuera de nosotros, ¿ya? De preguntarnos primero por los otros en lugar de vernos internamente y reconocer nuestros propios procesos, es parte de la cultura que tenemos hoy en día. Siempre mirar hacia afuera y por último, mirar hacia adentro. Y la número 2, podemos reconocer una identidad histórica porque, no sé, los gobiernos sucesivos eh, que ha vivido, sabemos que más falta Argentina, es cierto que ha vivido Argentina y que también podríamos compararlo con el nuestro, el hecho de que la democracia sea el gobierno que ejerce el pueblo, el gobierno que ejerce el pueblo, ¿cierto?
Ya la soberanía del pueblo no se da. Eso no se ve, eso no se nota. Aquí hay un grupo que gobierna, no el pueblo, que determina qué es lo mejor para él. ¿Ya? Y es una realidad que se va viendo a través de cada uno de los acontecimientos que han sucedido en estos países. Ya, sigamos. En la actividad número 2, teníamos que leer un poema y responder a preguntas sobre ese poema. ¿Cuál era el poema? Vamos viendo, se avanza, aquí está, de Eduardo Galeano. El miedo global, de ahí ya se hace relación inmediatamente con esta terminología de la globalización, ¿cierto? El miedo global. Los que trabajan tienen miedo de perder el trabajo. Los que no trabajan tienen miedo de no encontrar nunca trabajo. Quien no tiene miedo al hambre, tiene miedo a la comida. Los automovilistas tienen miedo de caminar y los peatones tienen miedo de ser atropellados. La democracia tiene miedo de recordar y el lenguaje tiene miedo de decir. Los civiles tienen miedo a los militares tienen miedo a la falta de armas, las armas tienen miedo a la falta de guerras. Es el tiempo del miedo, miedo de la mujer a la violencia del hombre a la mujer sin miedo, miedo a los ladrones, miedo a la policía, miedo a las puertas sin cerraduras, al tiempo sin relojes, al niño sin televisión. Miedo a la noche sin pastillas para dormir y miedo al día sin pastillas para despertar. Miedo a la multitud, miedo a la soledad. Miedo a lo que fue y a lo que puede ser. Miedo a morir, miedo a vivir. Vamos con las preguntas. Ya, primera pregunta. ¿Qué características del hombre contemporáneo puede identificar en el texto leído? A ver, ¿qué encontramos? Podemos encontrar una mirada existencialista. Si bien sabemos que el existencialismo como corriente filosófica terminó a mediados del siglo XX, aún quedan ideas, ya ideas que han permanecido y que permanecen actualmente. ¿Por qué una mirada existencialista? Se ve el desamparo del hombre frente a lo que lo rodea, ¿cierto? Esta idea existencialista de que el hombre tiene la obligación de escoger y sufre la angustia por las posibles consecuencias de una mala elección, en un mundo, y ahí nos vamos más a lo que nosotros conocemos actualmente, que nos enajena, en el que prima la competencia, un mundo que nosotros no controlamos. Por eso tanto miedo, ¿cierto? Una sociedad que nos controla, una economía que nos controla, en el que si bien tenemos que decidir, decidimos con lo poco que nos queda, ¿cierto?, para poder determinar qué podemos o no podemos hacer. No obstante, todo eso de alguna forma está determinado por todo un sistema en el que nosotros estamos inmersos. Vamos a ver ejemplos. Los automovilistas tienen miedo de caminar y los peatones tienen miedo de ser atropellados. Revisemos. Mundo contemporáneo de hoy en día en el que prima una sociedad consumista y capitalista. Cuando decimos que los automovilistas tienen miedo de caminar, tal vez podríamos interpretar que lo que tiene es miedo a perder lo material, miedo a perder su auto, miedo a perder el estatus que tiene, y no solamente, aquí está simbolizado en el auto, pero tiene que ver con un asunto de estatus, ¿ya? Los peatones tienen miedo de ser atropellados, miedo a la gente que tiene el poder. Aquí no necesariamente estamos hablando de que una micro le pase por encima en el hecho de ser atropellado, sino que a sufrir el abuso de aquellos que tienen más. Otro ejemplo. Quien no tiene miedo al hambre tiene miedo a la comida, y aquí vemos la desigualdad que hay en el mundo actual. Tenemos personas que pasan hambre, ¿cierto? Tenemos países, en África especialmente, donde la gente sufre de hambruna, pasa hambre. Y por otro lado, tenemos estos trastornos alimentarios provocados por un mundo en el que la apariencia física es primordial, es muy importante, donde hay un culto a la apariencia. Entonces, tenemos desigualdades económicas, que no tiene miedo al hambre, tiene miedo a la comida, ¿cierto? Y trastornos alimentarios, muy propios de la época actual. ¿Ok? Sigamos. Número 2.
¿Puedes reconocer en algún verso cierta referencia a la identidad histórica de los países de Latinoamérica? Justifique. Bueno, acá tenemos uno. Los civiles tienen miedo a los militares. Los militares tienen miedo a la falta de armas. En muchos países de Latinoamérica, la gran mayoría, ¿cierto? Ha habido algún pronunciamiento armado donde quienes salen más perjudicados son los civiles, ¿cierto? Estoy hablando de los golpes de Estado, los golpes militares. Hay países que han tenido varios. ¿Ah? Entonces, cuando se habla de los civiles tienen miedo a los militares, estamos hablando de una estabilidad política, golpes de Estado. Cuando hablamos de los militares tienen miedo a la falta de armas, pensamos enseguida en esta idea del que el que tiene la fuerza es el que gobierna, el que manda y el que pone las reglas. ¿Ya? Por lo tanto, la única manera de mantener este control es a través de estas armas. ¿Y quiénes la tienen? Los militares. Y por eso sale esa contraposición o esa idea. ¿Ya? Número 3. ¿Está de acuerdo con la visión de la vida que el poeta refleja en sus versos? Argumente. Eso yo no lo voy a responder porque tiene que ver con una opinión personal de cada uno de ustedes. Número 4. ¿Cuál es el temple de ánimo que predomina en el poema? Ya, lo primero que pensamos es en el miedo, ¿cierto? Pero yo imagino que al leer el poema nos vamos dando cuenta, que ese miedo lo que manifiesta, o sea, al nombrar cada una de las cosas que tememos, lo que manifiesta es una angustia del ser humano que vive en el contexto en el que nosotros nos estamos desarrollando. Número 5. ¿Cuál o cuáles ya son los tipos de identidad que puede reconocer en el poema? Por un lado tenemos una identidad histórica, lo podemos relacionar con la pregunta número 2, ¿cierto? La inestabilidad política, los golpes de Estado. Por otro lado tenemos una identidad cultural, la forma que tiene el ser humano de ver y de percibir su mundo en la actualidad, cómo nosotros nos comportamos, ¿ya? ¿Qué forma parte de nuestra cotidianidad y lo que reconocemos como parte nuestra, como nuestra cultura? Veamos un ejemplo. Machismo. Miedo de la mujer a la violencia del hombre. Ahí tenemos el machismo marcado, pero también tenemos la posibilidad, o sea, también se recalca y se muestra este proceso de cambio que nosotros estamos viviendo actualmente, en el que la mujer está alzando la voz y nos está dejando golpear, manipular o agredir. Y salta de miedo de la mujer a la violencia del hombre y al miedo del hombre a la mujer sin miedo. Ahí tenemos entonces un ejemplo de una identidad cultural que va en proceso de cambio. Sigamos. Y ahí la última. Elige uno de los versos del poema, interprétalo y explique su lección. Aquí tenemos uno entonces. Miedo a lo que fue y a lo que puede ser, miedo a morir, miedo a vivir. Esta fue mi elección. Vemos la primera parte, miedo a lo que hicimos tal vez y lo que nos pueda repercutir en el futuro, la incertidumbre de lo que puede pasar con nosotros, ¿ya? Pero lo que más me llamó la atención fue la última parte, miedo a morir, miedo a vivir. Bueno, todos los seres humanos en diferentes culturas, ¿cierto? Hemos tenido miedo a la muerte, algunos más que otros, ¿cierto? Dependiendo de la visión del mundo que tenemos. Pero este miedo a vivir, miedo a realmente hacer lo que queremos hacer, no a cumplir las expectativas de otros, sino que lo que nosotros necesitamos es lo que me llamó mucho la atención acá. Yo no puedo hacer esto porque si no, no voy a tener con qué alimentarme. Así que no puedo escoger lo que yo quisiera. Por lo tanto, coarto mis posibilidades de desarrollo y también coarto mis posibilidades de vivir plenamente. Otro. Miedo a los ladrones, miedo a la policía, miedo a las puertas sin cerradura, al tiempo sin relojes, al niño sin televisión. Inseguridad, ¿cierto? No hay tiempo para nada, ni siquiera para compartir con los hijos.
Tuve que hacer rapidito esta parte porque se me va a acabar el tiempo. No hay guía para esta